Bienvenidos a Conspirafobia, el programa que ya ve más gente que conspiranoicos de la Sexta, se lo puedo asegurar. Se dice de la conspirafobia que es el miedo a que una conspiración sea verdad, sea cierta. ¿Y si lo que le han contado es lo verdaderamente engañoso, es mentira? ¿Y si en la conspiración hay detrás una gran verdad? ¿Y si hasta hoy le han llevado hacia un precipicio? Esto es Conspirafobia, comenzamos. Y hoy tratamos, como siempre, un tema más que interesante. ¿Manipulan los medios de comunicación? La pregunta es sí. Vamos a hablar de ello. Y tenemos invitados excepcionales, como siempre, aquí en plató y dentro de nada, unos instantes desde el otro lado del charco. Nos van a estar escuchando y vamos a poder compartir este gran programa. Rafael Palacios, habitual de este programa, ¿cómo está usted? Joder, pues muy contento hoy porque este tema es mi tema. Hacía muchísimo tiempo que quería meterle mano a este asunto. Tienes ganas, ¿no?, de contarle a la gente por qué la están manipulando. No te puedes imaginar. Una lucha que, bueno, comencé solo prácticamente dentro del ámbito de periodista cuando pues tú casi estabas empezando a andar, pues de repente se ha convertido en un movimiento muy grande. Y ellos mismos están, bueno, diciendo que la gente no vea las redes sociales, están muy preocupados. Entonces, evidentemente, si están alarmados por esto, es porque la gente ha dejado de confiar en ellos. Y bueno, si es algo importante, la demostración es que estamos aquí comentándolo. Es una tendencia, no solo nacional, sino internacional. Hablando de ello, y hoy tenemos un nuevo invitado, un nuevo fichaje, Fernando López Mirones. ¿Qué tal, cómo está usted? Muy bien, don Josué, don Rafael y los que aparezcan, un placer estar aquí, es mi primera vez, soy el becario, el nuevo. No, hombre, por favor, usted es catedrático, no como Begoña Gómez, pero usted es catedrático. Lo que ha dicho. Bueno, trataremos de no decir demasiadas tonterías. Bueno, les voy a preguntar si nos manipulan, de qué manera, pero antes, César Vidal, no sé si desde Miami, si desde Washington, pero ya nos está escuchando. Don César, ¿qué tal, cómo está usted? ¿No tenemos a César Vidal? Bueno, se ha marchado César Vidal. Tenemos a Colin Rivas ya con nosotros. Colin. Bueno, a Colin le vamos a tener dentro de un segundo. Bueno, ya está Colin o César Vidal, ir contándomelo. Colin, es que no tenemos pantalla. Ahora sí. Colin Rivas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Entusiasmado de compartir este espacio de Conspirafobia con vosotros, que está hoy con mi gran amigo Rafa Palacios, ese Rafa nuestro, vuestro y tuyo, en nuestra querida España. Y también me encanta escuchar siempre lo que tiene que decir nuestro querido Fernando Mirones. Fernando Mirones es un hombre muy locuaz, elocuente e intelectual, y además siempre tiene cosas muy, muy interesantes que decir y sobre todo de sus viajes y toda la vida que ha trascendido. Quiero también de aquí celebrar el querido cumpleaños de nuestro generalísimo, ese gran caudillo de los ejércitos, siempre con él, después de los Reyes Católicos, lo mejor que le ha podido pasar a España, para unir a esa España mía, esa España tuya y esa España nuestra. Ese es todo tema, Colin. Alfonso Rojo ha cumplido años también el 4 de diciembre, así que le felicitamos, el director de esta casa. Pero Alfonso Rojo no es el caudillo solo hay uno. Es nuestro caudillo. Le voy a pedir a nuestros compañeros que intenten recuperar la señal con don César Vidal, que habrá habido un pequeño problema. Pero, don Fernando, ¿nos manipulan desde los medios de comunicación? Absolutamente. No hacen otra cosa. No paran de hacerlo. Y además con una total impunidad y con un total apoyo. A quien no manipula no se le subvenciona y no se le paga. Y a quien dice la verdad se le elimina y se le cancela, desde luego. La cancelación, la cultura de la cancelación.
¿Por qué tenéis esa sensación de sentiros manipulados cada vez que os sentáis en el sillón, ponéis la televisión o leéis un periódico? ¿Por qué tenéis esa sensación de que os están mintiendo, Rafa? Yo esa sensación hace muchísimos años que no la tengo. Yo vivo en el margen del periodismo desde hace 23 años, entonces mi visión es más filosófica sobre lo que tiene que ser el periodismo y bueno, lo que tú y yo aprendimos en la facultad de periodismo, ¿no? Y una de las cosas, de las funciones que tiene el periodista es cuestionar el poder. Si no cuestiona el poder, sino que recibe sus consignas y las retransmite, las vuelve a transmitir, estamos ante la propaganda, que es una profesión parecida al periodista, porque maneja la información, pero que está orientada a expandir unas ideas, unas ideologías, una agenda, en este caso, del poder. Una de las cosas que seguro que a ti, Josué, te enseñaron en la facultad es que la noticia tiene que responder a las 5 W del inglés. El what, el who, el when, el where y why. Es decir, qué, quién, cómo, cuándo y por qué. Y bueno, uno de los grandes problemas que tiene la información, lo que llamamos información oficial, es que no responde a los porqués. Y esa es la razón por la cual en la era de Internet mucha gente ha ido a buscar a gente como Mirones, a darle una información, una visión de la realidad. Por ejemplo, con ese periodo que hemos pasado y que no se puede mencionar ahora aquí porque esto se va a emitir por YouTube, bueno, cuando no te da respuestas, no te da porqués, la información oficial, que curiosamente es toda la misma, y ese es un elemento también a tener en cuenta. ¿Cómo vamos a estar ante la verdad si ni siquiera se puede debatir? Si hay un discurso hegemónico, si se silencian las voces críticas como respecto a ese tema, bueno, pues biólogos y médicos, o vamos a hablar del cambio climático del que hablamos otro día, que discrepan. Entonces hay unas cuestiones absolutamente filosóficas, ontológicas, sobre lo que no es el periodismo. Y lo que no es el periodismo es precisamente los que se dicen poseedores de la verdad, que, por cierto, es otra falacia. O sea, aquellos que dicen que solo hay una verdad y que no puede haber debate y que censuran a los que dicen opinan de una manera diferente, es muy probable que sean precisamente los mentirosos, porque el que dice la verdad no tiene miedo de debatir. ¿Cómo vas a tener miedo de debatir si estás convencido de tus argumentos? Aquel que censura es el mentiroso. Ha introducido usted el término censura. ¿Qué temas están censurados? Que se puedan mencionar aquí en YouTube, pero bueno, de soslayo, que podamos hablar de ello. ¿Dónde se siente usted censurado? Ten cuidado, Mirones, habla con palabras... No, porque si no va a durar 5 minutos. No, bueno, te contesto eso rápido, pero yo no soy periodista, pero yo sí era, o soy, divulgador científico, y corroboro lo que dice don Rafa Pal, y es que... En ese caso, el paralelismo es total. O sea, tanto el periodista como el divulgador científico o el científico en general se basa en el debate, en que hay una hipótesis, una tesis y una antítesis. Por eso se llama revisado por pares. Es decir, los 10 mejores del mundo tienen que revisar el estudio para machacártelo. Si no te lo machacan, eso se publica. Bueno, eso se omitió absolutamente. Y se habla del famoso consenso científico. El consenso científico son 2 palabras que jamás deberían estar unidas. Es como decir, no sé, un judío nazi o algo así. No sé, creo que es incluso peor. No se puede juntar esas 2 palabras, porque la ciencia no avanza jamás por un consenso. Ningún avance de la ciencia fue así. Entonces, en el momento en el que efectivamente ningún canal con ningún tema tabú, de los que te voy a mencionar ahora, con cuidado, se ha conseguido hacer ningún debate en absoluto. ¿Por qué no ponen a 3 de un lado, a 3 de otro, a 2 de un lado, a 5 de otro, los que quieran? ¿Por qué no lo hacen? Simplemente porque con algunos, cuando lo intentaron, y estoy seguro que le ha pasado a Rafa y a mucha otra gente, se dieron cuenta de que crecíamos. Es decir, a mí al principio me sacaban en La Sexta para ridiculizarme y cada vez que me sacaban ganaba 5.000 seguidores. Con lo cual dijeron, no, o sea, damnatio memoriae, como hacían a los emperadores romanos, y la cancelación es no hablar en absoluto de ti, ni siquiera mal, porque cuando te hablan mal, creces. Temas, todos, o sea, todos. En historia, en ciencia, no se puede hablar
de Atlantis, por ejemplo. No se puede hablar de virus, por ejemplo. No se puede hablar de Fleming ni de un montón de cosas que se tienen por dogmas. No se puede hablar de Darwin. No se puede hablar, quiero decir, diciendo algo en contra. Tampoco se puede ir contra los antibióticos, tampoco se puede ir contra un montón de dogmas que simplemente te ponen la etiqueta de negacionista o de conspiranoico para intentar debatirlo. El problema es que le hemos dado la vuelta a todo eso, con ayuda de los que estáis aquí, de Colin también y de otra gente, y es que ahora mismo, cuando vemos que en canales de máxima audiencia hay programas que presumen de rebeldes, cuando empieza a ser cool ser negacionista, cuando empieza a molar, es que le hemos dado la vuelta a la tortilla. Qué bueno que se le dé la vuelta. Colin, ¿de qué manera nos manipulan? De muchas maneras. La primera de todos, y que quería concretar aquí, también siguiendo lo que decía nuestro querido Fernando Mirones, es que están, a ver si encuentro el término exactamente, porque estoy pensando en anglosajón ahora mismo, la estupidificación de la sociedad. Entonces, ¿qué está haciendo sobre todo los medios de defecación masiva, como le llamo yo? Porque ya sabéis que la mayor teoría de la conspiración es que el Estado te protege, los medios de información te informan y la farmacia te cura. Y partiendo de esa base, ya lo sabéis, los medios de desinformación o de adoctrinación, lo que están haciendo es estupidificando a la población a través de varias, digamos, armas de destrucción masiva. Esto no son armas físicas, sino psíquicas. Fijaros, por ejemplo, en la televisión, aunque ellos se meten con las redes sociales, en donde es democrático, cosa que la televisión o la radio no son medios democráticos. Esto después os pondré un sketch para aquellos que están estupidificados, porque también es culpa de la gente. La gente quiere ser estupidificada, quiere ser adoctrinada. Entonces, la propia gente, ¿sabes? Llega a casa o por la mañana ya en el desayuno o comiendo, que es lo peor que puedes hacer. Por eso, el ver la televisión, oír la radio, pierdes tu salud, pierdes tu tiempo y pierdes tu dinero. Esos son ya los tres casos principales que hay. Pero además, la población en general, la del mundo occidental, ha perdido la capacidad de concentración. Y lo estás viendo en los niños. La capacidad de concentración ha sido reducida completamente, por la televisión. La televisión. Fíjate, además, la gente no sabe, pero por eso estamos en este programa, el gran programa Conspirafobia, y con estos todos contertulios que tenemos magníficos, intelectuales, que la televisión viene de un sitio muy oscuro. John Logie Baird inventó la televisión, fue el primero, que era un escocés, y además era para contactar a los espíritus. Y después también tenemos el inventor de los rayos catódicos, que estaba en el espiritismo. Igual que, por ejemplo, el teléfono, que lo inventó Graham Bell, fue el primero que quería contactar con los muertos a través del teléfono con su madre muerta, ¿no? O sea, vienen de unos temas muy, muy esotéricos. De hecho, el UHF lo sacaron porque era malo para la mente. Era malísimo para la visión y para la mente. Y después nos pasamos del análogo al digital. Y nosotros no somos seres digitales, somos seres analógicos. Pero bueno, esto yo creo que es una introducción por lo menos más didáctica para que la gente sepa dónde viene el tema. Lo que introduces, yo no te he llamado para contactar con ningún muerto, yo quiero contactar con Colin Rivas, te lo aseguro. Y de ahí que nos están zombificando. A Rafa Pal, bueno, antes de todo, pedir disculpas. César Vidal nos ha comunicado que no va a poder estar en este programa, que le ha surgido un imprevisto, pero antes se nos ha olvidado saludar al protagonista de este programa. Nuestro amigo Morfeo. Entonces yo le quiero preguntar si él se siente manipulado por la televisión, por los medios de comunicación. Morfeo, ¿te sientes manipulado por los medios de comunicación? Totalmente, es una vergüenza. Nos lo ha dicho Morfeo, O sea, si Morfeo lo dice, es por algo.
Rafa, ejemplos concretos de manipulación que hayamos visto a través de la historia, de esos medios. Hay un sinfín, porque hemos hablado globalmente, pero concretamente. Hay ejemplos históricos, pero qué mejor que contarlos yo, cómo he manipulado. Porque yo durante 8 años fui un periodista como el resto. Yo estuve 2 años en Telemadrid, hice colaboraciones con la cadena SER, publiqué en Cuo, trabajé para la revista Muy Interesante, estuve en el ambiente informático cuando nació Internet, y ahí es donde lo que os puedo contar, a partir de lo cual yo desperté a la manipulación. Tú todavía casi ni habías nacido, pero hay una cosa que se llama el efecto 2000, que bueno, Mirones se acordará perfectamente, y Colin, yo estaba dando noticias sobre el efecto 2000 a finales del siglo XX. Y yo me empecé a preguntar, bueno, ¿y si no pasa nada? Hubo que hacer unas grandes reformas, unos grandes cambios informáticos por culpa de este miedo prefabricado, y al mismo tiempo llegaron las .com, se lanzó todo el tema de Internet, y parecía informes que yo estaba escribiendo, que me venían de consultoras, que reproducías, porque nosotros estábamos en un gran negocio, que era el negocio de la informática, las revistas de informática, y bueno, te decían que en el 2003-2004 ya el 40-50% de las compras se harían por Internet. Se adelantaron muchísimos años. Entonces yo fui el único de todos esos periodistas que empecé a cuestionarme si todo esto era verdad o no. Y tú sabes lo que es ser el único entre muchísimos compañeros. Digo, esto, ¿y si luego es mentira? Y en aquella época que estaba colaborando con la revista Cuo, aprovechaba los viajes como periodista informático a Estados Unidos, a Francia, a diferentes lugares, para ver tendencias que luego podía convertir en un reportaje para Cuo, ¿vale? Y en uno de esos viajes a Francia, a la vuelta, leyendo el Le Monde, empecé a ver que había muchas noticias sobre perros peligrosos, los perros pitbull. Y ahí empecé a decir, bueno, vamos a ver, si estoy en lo cierto, si aquí vienen tendencias que vienen del extranjero, esta tendencia llegará a España. Y puse el reloj mental y digo, vamos a ver lo que tarda en empezar a decir noticias de perros peligrosos que han mordido a niños. A los 3 meses había llegado aquí. ¿Qué es lo que estoy diciendo de a qué Bueno, y puedo poner muchísimos más ejemplos con el Prozac, la Viagra, cosas que venían de Estados Unidos. Lo que me di cuenta entonces es que nosotros como periodistas, y los periodistas que están en los medios actualmente, lo que hacen simplemente es recoger noticias o informes de fuentes, ya sea privadas o de instituciones, que al fin y al cabo es lo mismo porque dan dinero a la prensa, y las convierten en tendencias. Entonces, ¿cuál es una de las principales maneras que tiene el periodista para manipular? Convertir el grano de arena en una playa y la playa en un grano de arena. ¿Cómo se hace esto? Ejemplo, la violencia de género. Y esto es algo escandaloso, pero yo en aquel momento con esa prueba me di cuenta, vamos a ver, de repente hay muertos, bueno, había una violencia doméstica, de repente empiezan a contar los muertos, mujeres muertas Año 2003. No, eso empezó en el año 2000. La ley fue del 2004. Yo me di cuenta en el preciso momento que eso ocurría. Justo cuando estaban viniendo las pateras. Empezaron a venir pateras. Y entonces empiezan a contar los muertos. Pero ¿hay alguna relación entre todos esos asesinos? ¿Hay algún comunicado oficial diciendo que esa mujer ha sido muerta por una conspiración masculina? ¿Cómo se unen todos esos asesinatos que son dispersos, heterogéneos? ¿Hay un comando? Exactamente, y a eso iba. Cuando hay un atentado terrorista hay una llamada y dices, ha sido ETA o ha sido Al-Qaeda, ¿vale? Se acepta, que también eso habría que ponerlo en cuestión, pero bueno, se acepta que ha sido ETA o que ha sido Al-Qaeda, pero en este caso no. Y fíjate, la población está pensando que hay una cosa que se llama violencia de género, que es muchos hombres que se dedican a matar a mujeres porque tienen una historia, una ideología común. No hay nada en común entre ellos. Pero la catalogación de violencia de género hace que en las mentes, y sobre todo de las mujeres, piensen que eso es así. Ad sensum contrario, es decir, en sentido contrario, desde el año 2000 se llevan produciendo pues una avalancha de pateras que no se relacionan entre sí. No sé, creo que se me entiende la comparación. Una cosa que no tiene relación se relaciona. Mientras tanto, esto que nos hemos pasado muchos años escuchando, pues ha venido otra patera. Bueno, por no hablar del tema de la droga, los alijos, eso sería para otra cuestión. Una y otra y otra y otra, y no tiene ninguna relación, no hay nadie que esté organizando todo esto. Pues esa es una manera de manipular, cuando te unen cosas que son dispersas y no tienen una relación, y cuando no quieren unirte todo eso. Porque entonces aparecería la conspiración, evidentemente. Claro, estaba sacando la pizarra Colin, pero a don Fernando le voy a preguntar pues ejemplos concretos que él haya vivido, que haya visto en su familia, que haya dicho, oye, esto nos han manipulado, nos han engañado como a
como a chinos, con todo el cariño a todos los chinos que nos estén viendo. Bueno, la manipulación en realidad es parte de la narrativa. El tema es cuando la manipulación es dirigida, unidireccional y siempre la misma. En realidad, desde el momento que un ser humano habla, manipula. Si hablas mejor, si hablas peor, las palabras que utilizas. Pero mira, de ayer en todas las noticias salió la siguiente afirmación. En 2027 se va a quedar el Ártico sin hielo. Probablemente todo el mundo lo oyó. Bueno, pues fijaos cómo es la manipulación sistemática que va desde un estudio científico hasta que llega al público. En este caso concreto de ayer, yo me voy a la agencia EFE, encuentro el artículo concreto y lo leo. Bueno, la diferencia entre decir que en 2027 no va a haber hielo y la realidad, que era la siguiente. Cogieron 300 simulaciones informáticas, 300. Esto dicho por ellos, de las 300, 9 decían que podía haber un día sin hielo. Se referían a un solo día. 9 de 300. Atención, quitan las otras 200 y pico y se quedan con las 9. Simulaciones matemáticas. Las simulaciones siempre te dan 4 escenarios. Ellos, por supuesto, cogen el que les interesa. Cogen esas 9, la parte que les interesa y atención a la letra pequeña. La letra pequeña decía que se considera un día sin hielo cuando en el Ártico hay menos de 1 millón de kilómetros cuadrados sin hielo. O sea, 1 millón de kilómetros cuadrados es sin hielo. Lo pone el propio estudio. Fijaos lo que llega al público, que es sin hielo, o sea, lo ven todo, y que haya 1 millón de kilómetros cuadrados, que es más de la superficie de Namibia, más que la superficie de Egipto, más que la superficie de Colombia entera. Eso lo consideran sin hielo. Esta es la noticia que ayer le colaron a todo el mundo. ¿Cómo se hace esto? Haciendo un estudio muy complejo en inglés con mucha letra pequeña, pasando un resumen al español, a la agencia EFE, por ejemplo, y la agencia EFE lo distribuye. Ninguno de los periodistas que lo han transmitido se ha ido al original a leerlo. Primero porque no lo entiende, segundo porque habla mal inglés y tercero porque necesitaría 2 o 3 horas. Ninguno lo hizo, pero todos ayer repetían que en menos de 4 años no iba a haber hielo en el Ártico. Es absolutamente mentira. La misma agencia EFE que nos contó hace poco que un helicóptero se estrelló contra una torre de la Castellana, que todavía le estamos esperando al helicóptero, y esa noticia correspondiente al 2027, nos quedamos sin hielo, ha sido un leitmotiv durante, yo creo, toda vuestra vida, ¿no? Durante toda vuestra vida ha habido un anuncio de que el Ártico se iba a quedar sin hielo. En el año 65, en el año 86, en el año 97... Pero lo fuerte ha sido en el siglo XXI. Antes estábamos con la capa de ozono. Y el petróleo, ¿no? Si nosotros estuviéramos con los verificadores de noticias, si tuviéramos un verificador de noticias... Un neutral. Es que no podíamos trabajar, no podíamos hacer otra cosa. Claro. Colin Rivas, con su pizarra, parece ya Jorge D'Alessandro, ya el entrenador de este programa. Voy a mostrar en un minuto, quiero dejar la emoción para los instantes finales, como hice con el dólar Illuminati el otro día, pero gracias aquí a que estoy siguiendo los consejos de mi tío Donald, vamos a hacer MAGA, America Great Again. Pero, aparte de eso, y no os olvidéis de nuestro generalísimo, que está de cumpleaños esta semana y hay que celebrarlo. Hay que ir a misa y rezar 3 Padres Nuestros por lo menos. Acuérdate que recojo el guante lo que decía Mirones, porque es lo que intentan, poner muchos estudios ahí fuera para que confundan a todo el mundo, tanto unos de un bando como otros. ¿Cuántas veces has escuchado decir en la televisión que el azúcar es mala? ¿Cuántas veces has escuchado decir que los cereales son malos? ¿Cuántas veces has escuchado decir que la harina es mala? ¿Cuántas veces has escuchado decir que comer insectos es malo? ¿Cuántas veces has escuchado decir que el alcohol es malo en la televisión? No. La Coca-Cola es maravillosa. Los refrescos. Te estoy poniendo varios ejemplos con la dieta, con la comida, por ejemplo, en ese aspecto. O incluso puedo llegar, solo lo estoy especificando. Pero sin embargo, los peces tienen mercurio. ¿Por qué? Porque no quieren que comas pescado. La carne es muy mala porque las vacas echan pedos. Y joden la capa de ozono, la capa de casa y el polvo de la niñera. Los pollos ahora son trans. Los del Lidl, los del Mercadroñas y todo eso son trans porque tienen un filamento blanco ahí por en medio.
Y entonces te intentan decir que esos son transgénicos hormonales o no sé qué, cuando realmente son pollos que corren mucho y tienen esa grasa porque han comido mucho mejor que los otros. Te dicen que las grasas son malas, la mantequilla es mala, cuando resulta que hasta 1940 la gente comía mantequilla y manteca. De hecho, la mantequilla tú la haces en casa, es muy fácil de hacer, con nata de la vaca y con sal. La dejas en el congelador o en la nevera y ya tienes mantequilla. Pero, sin embargo, la margarina es mucho mejor, más dietética, que resulta que la tienes que hacer en factorías y tienes que separar un montón de químicos. Y a partir de 1940, cuando entró la margarina, todo el mundo muriéndose de repentinitis. Pero bueno, la margarina no es mala. ¿Entendéis cómo funciona todo esto? ¿Por qué? Porque ahí detrás están los que sabemos, la farmacia y todo esto, es que le está pagando pasta gansa para decir, no, tú di que las grasas son malas. Nosotros no queremos que la población coma grasas y dieta proteica, porque claro, si empiezan a comer y se dan cuenta de que tienen más energía, están más estimulados, que por la noche no coman y cosas de esto. No, por la noche tienen que comer. Y los cereales, Choco Crisp, son excelentes, tienen tiamina, hierro y no sé qué historias. Y que lo coman los niños los cereales todos por la mañana, en vez de comer un buen plato de leche como se comía antes, y que le pongas un buen kiwi, unas bananas, o que te metas un trozo de jamón serrano bueno con unos huevos. Porque claro, nuestros ancestros y nuestros padres y nuestros abuelos tenían ahí unas gallinas que le echaban lo que le sobraba. Tú imagínate, echarle a un animal la basura que te sobra a ti. Y coge el animal y te da 3 huevos. Pasa que, Colin, hablas de esa gente que mete pasta, que es indudable, esos anunciantes grandes, pero hacía referencia Fernando a esos periodistas que no pueden ocuparse 2 horas de estudiar una noticia porque hay una precariedad enorme. O sea, es la época. Alfonso Rojo nos cuenta que vivía muy bien el periodismo, porque se pagaban muy buenos sueldos, porque tenías tiempo de ir a hacer un reportaje a Namibia, a Botsuana, donde quisieras, pero ahora es que no tenemos tiempo, tenemos tantas noticias y cobramos tan poco. En esta casa cobramos un poquito más, pero en la cadena SER, en La Sexta, hay becarios que ganan muy poquito. Yo te lo puedo explicar porque lo he vivido. A ver, al periodista se le paga poco para que, como no puede tener una vida, porque no puede tener una familia con ese sueldo, acabe dejándolo muy joven. Y muchos, en el mundo en el que yo estaba de la informática, acaban en gabinetes de prensa. Entonces, ¿por qué quieren a gente joven? Porque es más manipulable, porque sabe menos de la vida, porque no va a cuestionar. O sea, yo después de muchos años me di cuenta de que los pobres, paupérrimos salarios que se le dan a los periodistas son una estrategia. Porque tú dime a mí, si no estará ganando dinero la cadena SER, La Sexta y todos estos. Ferreras. O sea, no les pagan mucho dinero precisamente para que se cansen cuando ya tienen una edad que más o menos con 30 años pues ya has vivido y te das cuenta de las cosas, no te meten, digamos, no te las comes doblada, hablando pronto y claro, y por eso les pagan tan poco. Yo quería apuntar 2 temas más que son fundamentales para mí para demostrar que los medios, que no se pueden confiar en ellos. El primero es absolutamente, yo creo que es evidente. Si la gente está viendo YouTube y está viendo entrevistas, yo que sé, de Wall Street Wolverine o del Jordi Wild o estos canales, este canal, por ejemplo, es porque no le interesa lo que está contando la televisión. Y eso es una cosa que deberían pensarlo. Bueno, no lo van a pensar porque no están pagados para pensar. Pero no solo eso, las temáticas. Hay muchísimas temáticas que se están cubriendo a través de YouTube, que yo he iniciado algunas. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy con el tema de los trastornos mentales. O sea, la ausencia de información sobre grandes cambios que se ha operado en la humanidad, en la ciudadanía, en los últimos 20 y tantos años, y que no haya habido ningún debate, ninguna información sobre, por ejemplo, la gran medicalización de la juventud o de todo tipo de públicos, la inteligencia artificial, el transhumanismo, tantas y tantas cosas que han llegado de repente y se nos han impuesto sin un debate, certifica, demuestra fehacientemente que nos están manipulando, que están para distraernos. Y hay un elemento más que también lo demuestra. Si hay algún debate, fijaos qué curioso, mirones, que si hay algún debate es en el Sálvame. Es para tonterías, porque como yo creo que saben que en nuestro inconsciente necesitamos el debatir, te dan el debate, digamos que como... En deportes.
Y en deportes, El ahí sí, chiringuito, el- ahí sí, pero es como un sucedáneo, ¿no? Como algo para matar ese deseo de... Porque el debate es una cosa, digamos, innata casi en el ser humano. Pues te dan eso sobre cosas nimias, sobre cosas que no tienen Bueno, importancia, y el debate para que te olvides de que no hay un debate real sobre la inmigración, por ejemplo. Mira, Risto sí tiene un programa en el que hay varios tertulianos, pero los temas es como dicen, muy pocos son muy profundos. Exactamente, O sea, desde la superficialidad, claro. Tú y mucha otra gente de tu edad, pues estáis descubriendo los programas que tenía Drago, Balvin, La Clave, todos esos, y claro, flipáis Sí. del nivel intelectual que había en la televisión en aquella época. Y eso no ha sido por A mí de casualidad. lo que hablamos, la precariedad es parte de la estrategia, evidentemente, como lo es con los médicos y con los biólogos. Es decir, los médicos han sido manipulables porque cobran muy poco. Se pasan 6 años, más luego el MIR, más 7, 8. Y claro, es el fenómeno que yo llamo porque yo lo valgo. Ellos, cuando les cuesta tanto llegar, ¿lo van a arriesgar realmente por poner en duda algo delante de una cámara? Toda mi vida estudiando para ahora decir, me callo, porque hay precariedad. Cuando hay precariedad, y pasa lo mismo, lo hacen igual con vosotros. La gente traga lo que sea, porque yo no sé si estoy de acuerdo con que los jóvenes sean... Fíjate, yo creo que los más manipulables son las personas de entre 40 y 50 años, porque es que ya no tienen vuelta atrás. A lo mejor tienen 3 hijos, una hipoteca, o sea, son personas que no se atreven a romper nada. Deberían ser los jóvenes los que se atrevieran. Los más rebeldes, ¿no? Sin Los- embargo, lo que pasa que- ahora mismo ha sido ya. la revolución de los boomers. Lo que pasa Claro. es que como profesional, igual que un mecánico, un biólogo, yo que sé, un documentalista, con el paso de los años vas viendo digamos, el teatrillo, cómo funciona digamos, los flujos de información. Y ahí es cuando empiezas a darte cuenta de cómo el periodista es manipulado por esas fuentes. Colin nos da una solución. ¿Qué debemos hacer con la televisión? Con la televisión yo pongo 5 razones porque estoy copiando a Mander, que escribió este magnífico libro antes que yo. Podéis ver el libro, 5 razones para dejar la televisión, porque esta es la mayor arma de destrucción masiva que usa nuestro rival, para distraernos de los Colin, temas importantes. Sánchez está usando armas de destrucción masiva. O sea, eso de que nieguen qué tal, y una es la televisión. Es la invasión de los fake news, pero sobre todo por eso subvenciona mucho más a la televisión que a otros medios. Saben que, por ejemplo, que es lo que decimos siempre, ¿no? Hay esta frase modelo que es la invasión de fake news, que la verdad no te estropea un buen titular, pero yo quiero estropear el titular, no la verdad. Por eso tengo estas, digamos, opciones. ¿Por qué tirar la televisión? Que crea adicción, confusión, creatividad cero. Es antidemocrática. Mucha gente no ve esto. Te aborrerización. La salud y el tiempo, como he dicho, y el dinero, lo tiras, porque estáis con mala salud. ¿Y por qué es esto? Porque nos aborrega, porque nos hace consumistas, además, no capitalistas, que es un concepto diferente. El capitalista trabaja y ahorra, como pasaba durante los años 50, 60, 70, en esa España grande nuestra, vuestra y tuya. Crea adicción, porque la televisión parece crear esta adicción, porque a causa de la forma en que la señal visual es procesada por la mente, la televisión inhibe los procesos cognitivos. Y la televisión parece más adecuada, ¿entiendes, Josué?, como un instrumento para el lavado de cerebro, la lobotomización y la inducción al sueño también, de la hipnosis, ¿no? Porque ves que la televisión funciona con esos estimulación de procesos del aprendizaje, digamos, inconsciente. Por eso hay niños que a veces, por ejemplo, se ahogaban o se despertaban y lo primero que empezaban era a recitar anuncios. O sea, que eso es como tú cuando vas en un coche. Vas en un coche y tú metes la primera, la segunda, pisas el acelerador, el freno, lo haces inconsciente. Incluso hay gente que fuma en el coche y hace 4 o 5 cosas inconsciente. Y esto la televisión es muy nociva, por eso además desorienta y confunde. No necesitamos 1.000 millones de estos estudios por pares, porque ya tienes la televisión, que es una forma de inanición sensorial, es capaz de causar desorientación y confusión, y siempre deja al que la vea, al espectador, o como lo queréis llamar, menos capacidad que antes para distinguir lo real de lo irreal. Lo habéis visto desde el 2020, que había intercambio de noticias. Y la creatividad es nula. Tú fíjate que tú te sientas allí en el sofá o se sientas mientras estás comiendo y lo que estás es ansioso todo el rato. La televisión suprime y reemplaza la
imaginería esa creativa humana, alienta a la pasividad, alienta a la mala salud, que convierte a la gente en imágenes de televisión, porque está convirtiendo a Risto, está convirtiendo a Josué, está convirtiendo a Colin en meras imágenes, no son gente real lo que sale allí, son imágenes. Mucha gente nos dice, eres más guapo en persona, ¿a que sí? No seguramente, soy bastante cachondo. Y es antidemocrática, ¿por qué? Y ya termino aquí, con el sketch este que he hecho para los zombies y borregos y los tragacionistas, como decía nuestro amigo Mirones. La tecnología de la televisión es intrínsecamente antidemocrática, porque debido a su coste, a la forma en que modifica a la gente y al hecho de que unos pocos hablen mientras millones absorben, la televisión es adecuada solo para el uso por parte de las más poderosas corporaciones del país. Tú cambias de programas y siempre están las mismas corporaciones. No es como en el Internet, que yo puedo, como decías tú, ir a ver a Jordi Wild o ir a ver a Rimbel o a JL, hablar de ovnis y después cojo y miro a Mirones hablando de tomates o de los Toulouse o de los pigmeos, o voy y veo a Colin hablar de los dragones y los unicornios microscópicos, y después veo a Rojo cagarse en el padre de Sánchez Cojón. ¿Entiendes? Entonces, yo digo Castejón, perdón, Castejón me refería. Castejón. Entonces, un respeto para el presidente actual de Hispanistán. Pero el tema es el siguiente. El tema es que estáis hipnotizados, gente. Tirar la televisión, o si no, usar la televisión contra ellos. Usar la televisión para ver los canales, por ejemplo, de YouTube, los canales de esos de .tv, .show, como el mío, canales digitales, porque ahí sí que hay democracia. Pero no hay democracia en la televisión, porque o están la mayoría subvencionados o la mayoría son 3 o 4 corporaciones. O sea, ¿quién lleva todo? ¿Por qué está de moda, os lo quiero preguntar, Rafa, el hablar tanto de fake news, de bulos, de mentiras? Está todo el día, las normativas europeas ahora van encaminadas a cerrar medios de comunicación, ahora esta nueva ley Marlaska de control no tiene que ver, pero sí que está encaminada, encauzada a controlarnos cada vez más. Pues porque el sistema de control se está cayendo. Porque lo que está pasando en Europa y lo que ha pasado en Estados Unidos, los cambios en las elecciones, la emergencia de partidos o líderes que no siguen la narrativa oficial, está haciendo que esa gran conspiración del Deep State mundial se caiga. Un buen ejemplo de lo que estás comentando son las noticias que han aparecido esta misma semana en España, particularmente en El Mundo, de repente 2 o 3, explicando que se está pensando en España impedir a los menores de edad entrar en las redes sociales. Creo que tenemos esa noticia ahí, compañeros, la vamos poniendo. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué toman esa determinación? ¿Por qué ahora les importa de repente cuando los niños, recordémoslo, toda esta ingeniería social de los transgénero han venido a través de las redes sociales, de TikTok particularmente y de Instagram, y ahora se preocupan por los niños? Pues por la razón es que gran parte de la juventud se está enterando de la realidad de otra manera y eso está haciendo que a la hora de votar no voten a los partidos tradicionales. Entonces, ¿cuál es la solución para ellos? Impedirles que lleguen a las redes sociales. Pero es que es muy curioso, porque es que hablan de fake news y no sé qué. A nosotros nos han echado de Facebook, nos echaron de Twitter. Luego, cuando Elon Musk se hizo con el control, le cambió el nombre a X, abrió el debate. Y ahora resulta que porque no les siguen, porque no triunfan, cogen y se van a Blue Sky. O sea, es alucinante. O sea, es como el niño de si no gano yo, no juego, ya no hay partida. Pues eso es evidentemente la solución de los cobardes, la solución de los que saben que en el debate pierden, como vengo diciendo en todo el programa. Fernando, ¿por qué este ánimo, estas ansias de hablar de fake news, de que todo es mentira? Cuidado con las conspiraciones, cuidado con lo que escuchan ustedes, sigan los canales oficiales, que eso ha sido una frase que a mí me pone la piel de gallina, sigan solo los canales oficiales. Y dices tú, pero bueno, ¿esto qué es? Bueno, es muy sencillo porque estamos ganando, se les ha ido de las manos, la gente joven y no tan joven ha huido masivamente al celular, como dirían en Colombia, ¿no? Han ido a lo fácil, a elegir, y como ha dicho Rivas, es lo más democrático porque pueden elegir y porque además las personas que hablamos en las redes de un modo u otro nos hemos convertido en auténticos rebeldes de verdad. Y por eso, incluso la comunidad europea, como yo la llamo, la comunidad europea ha declarado que los bulos
y la desinformación, con todas las comillas del mundo, son la mayor amenaza por delante del terrorismo. Está claro que se les ha ido de las manos. Crearon Internet para manipular, pero ha habido una auténtica revolución. Esto es como lo que decía, o le escribía Michael Crichton en Jurassic Park. O sea, siempre la entropía, la entropía gana. Al final se acaban escapando los dinosaurios, y los dinosaurios, que somos nosotros, en el buen sentido, nos hemos escapado. Bueno, pues vamos a terminar con una reflexión, si os parece, compañeros. Es un tema que da para mucho. Ya les digo que todos estos primeros programas de Conspirafobia son introducción a... estamos en primero de Conspirafobia y iremos entrando a segundo, nos haremos catedráticos. Nuevo dibujo de Colin. Ahí un nuevo sketch que hice rápido aquí. Estoy hoy en plan creativo, por eso no veo la televisión. Claro. Estamos viviendo en una distopía. La distopía que engloba al Estado, los medios, los globalistas estos, la farmacia, y estamos viviendo como en Fahrenheit 451, Soylent Green, que el destino te alcanzará, se llama, la de Charlton Heston, Mad Max, Señor de las Moscas, Juegos del Hambre, Un Mundo Feliz, Idiocracia, Viven, Matrix, La Granja de los Animales, El Planeta de los Simios, que está aquí, y tú estás ahí en el medio, ¿lo veis? Tú estás ahí, justo. Tú estás ahí, gente. O sea que despertad ya de una puñetera vez, desconectar la televisión, conectaros al internet, como decía Mirones, como decía Rafa. Rebelión en la granja, ¿no? De Orwell, puede ser. Sí, lo que pasa es que yo soy medio anglocojón, como me dice Mirones, para que no le toquen los pantalones. Y me he portado bien hoy. Rafa, ¿qué hacer con la televisión? ¿La tiramos por la ventana? Bueno, ¿Es bueno que en un hogar esté presente la televisión? La verdad que la gente se vea sus sensaciones. O sea, es que la verdad es una cosa que te tranquiliza, y cuando te están metiendo mentiras, algo te revuelve por medio. Yo quería lanzar un mensaje a nuestros compañeros periodistas, si hay alguno bueno, pues que se digna a ver este programa, pues mi amiga Ana Pastor y Ferreras y cualquiera de esta gente, bueno, que afronten el problema. Si realmente piensan que somos unos mentirosos, que, bueno, que estamos manipulando a la gente, no hay mejor manera que llevarnos un programa en directo, por supuesto, en directo, no grabado, y que intenten, no hay huevos. Bueno, pues refutar nuestros argumentos. Pero no al mismo tiempo también me gustaría hablar para la gente que está un poco de nuestra parte. Cuando intentan difamarlos o denigrarlos, denostarlos y tal, como que estás siguiendo fake news y tal, el mismo argumento. Cuando alguien te diga eso, dice, oye, ¿y por qué no hay un debate? Porque es que la televisión, yo que estudié periodismo y estudié la ley de televisiones privadas, es que no solo en la pública, que por supuestísimo, hay unos estatutos que tienen que cumplir, y entre esos estatutos se incluye el dar voz a las corrientes sociales, y esto ya es un movimiento cultural que seguramente aglutina de una forma u otra a un 15 o 20% de la población, así que simplemente como una minoría tenemos derecho a aparecer ahí, porque realmente es un movimiento cultural. Entonces, bueno, pues igual que aparecen, yo qué sé, pues la gente que le gusta el bable, que es muchísimo menos personas que nosotros, pues nosotros tenemos derecho a aparecer ahí como una corriente cultural, y bueno, en cada programa que haya un conspiranoico y que dé su opinión. Igual que gente de derechas y de izquierdas. Decía López Mirones, no hay huevos a llevarnos a un debate no hay huevos, en prime time, que se dice, en máxima audiencia. A mí me lo hicieron en La Sexta, además con un delay de 3 segundos, va un cámara a tu casa, te enfrentan a 5 cómicos, me metieron un biólogo del CSIC y me los comí a los 6 y rápidamente me cortaron. Y les dije, llamadme otra vez, no han vuelto a llamar nunca más, porque es que no saben transmitir, no tienen conocimientos de fondo y no les interesa en absoluto la verdad. Si me lo permitís, muchas veces, si llevan a alguien que piensa diferente, si no ven que es un payaso, o sea, si ven que tiene 2 dedos de frente, que habla pausado, tranquilamente, explica las cosas, tiene conocimiento, como decías, cortan rápido, ¿no? No, pero con todo el respeto a la gente que hayan llevado y que le hayan mantenido una entrevista. Hayas acertado, porque ellos creyeron que yo era un payaso y me llevaron ahí por esto. Y le salió el tiro por la culata. O sea, automáticamente multipliqué por muchísimos, porque resulta que el payaso, dentro del sombrero, había 4 neuronas conectadas y además un poco de honestidad. Ya son 3 y medias más que los de algunos. Colin, entonces tú y Fernando, preguntarte, ¿hay que tirar la televisión? ¿Qué hay que hacer con ella? ¿En los hogares españoles debe haber televisiones? No, por supuesto que sí. Yo llevo 35 años haciendo documentales, y que la estén utilizando para hacer el mal no significa que no se pueda utilizar para hacer el bien,
para ver películas de ficción, películas documentales, para ver debates donde haya libertad y para que vuelvan los periodistas de verdad a actuar, y entonces la televisión volverá a ser un instrumento maravilloso. El poder, esto es como la magia, puede ser magia negra o magia blanca. La magia en sí no es ni buena ni mala, sino según los intereses que la manipulen. Al igual que un cuchillo se puede usar para untar o para clavárselo a alguien. Colin, Solución. que aquí no queremos tirar la televisión, o sea, ya sabes. No, hay que tirar la puñetera televisión, si no, quedáis con la pantalla y ponéis el digital, ponéis programas como este, que son, por eso le llaman programa, para programarte. Por eso yo lo llamo show, a mí me gusta más el show. Por eso hay una solución, y solo queda Vox Esponja, ya lo sabéis, que va a dar la bendición. Además que están defenestrando a los cristianos por esa televisión, por eso Mirones y Rafa son televisivos asintomáticos. Y acordaros, si nos veo, el cristianismo es la única religión, el único ideal que enseña los mejores valores y ética, ya que Jesús nació pobre en un pesebre junto a animales de carga y, por tanto, una vida con éxito y las grandes cosas empiezan desde lo más humilde, lo más modesto, lo más sencillo, desde Conspirafobia. Efectivamente, como aquí. este programa muy humilde. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva el caudillo! El día que nos vean millones de personas, que ya prácticamente nos ven, pero hay que seguir remando. Pero esto empezó como prácticamente de la nada y nuestros compañeros Izan y Pequen han hecho un trabajo enorme para que esto sea posible. Y desde la humildad de un pesebre, pues vamos para arriba. ¿Qué nos recomiendas, Colin? Cúrate comiendo, efectivamente. Cúrate Yo comiendo. lo estoy leyendo, lo estoy practicando y la gente me lo dice, que me ve más guapo y más delgado. Ya lo sé. Pescado, huevos y carne. Dejad los hidratos de carbono, el azúcar y los vegetales. Mirones asiente, asiente con la cabeza. Comer tiburones ahí, comer atún, comer vacas, coño. Menos Broncano y más Rafa Pal. Ya me gustaría a mí enfrentarme al Broncano a uno de estos. Le puedes pillar por la calle, el Quiles le ha pillado. Bueno, yo un día me enfrenté a Ana Pastor, eso algún día te lo tendré que contar. Sí. Cumplí mi sueño. Y fíjate que hace 5 años de eso, me acuerdo que ella estaba muy gallita y ahora, fíjate, que en 5 años las cosas como han cambiado, ¿eh? Digamos, la tendencia que yo represento se ha hecho muy grande y la suya va en picado. Y más que va a caer en el año 2025, porque si nos seguimos viendo en este programa, vamos a ver cómo su narrativa va a crujir en 1000 pedazos. Y esto os lo aseguro que va a suceder. Bueno, le voy a preguntar a Morfeo a ver qué tal le ha parecido el programa, porque nuestro Morfeo siempre nos gusta concluir con él. Morfeo, ¿qué vas a hacer con la televisión? ¡La voy a tirar a la basura! Bueno, pues tendrá que ver los documentales de Mirones. Pero seguro que no es un pitufo, en porque otra está un poco azul, plataforma. ¿eh? Sí, Está es un poco verdad. cianótico. Es nuestro Morfeo, está un poco azulón. Sí, ¿no? Es del Celta de Vigo, debe ser del Celta de Vigo. Muchísimas gracias. A vosotros. López Mirones, por estar aquí con Un nosotros. honor. Rafa Pal, Colin, Hasta la gracias por próxima. estar con nosotros. Gracias a Gracias Izan a y a todos. Pecker. Como siempre digo, la conspirafobia, hay que estar aquí con nosotros y la mayoría puede estar equivocada. Hasta la semana que viene, compartan este vídeo y denle a like.